Los periodistas. Los periodistas. Ay, 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 bueno, aquí iniciando el mes de marzo, 2 de marzo, mes dedicado, consagrado a San José para los católicos, el mes de marzo. Antes era la feria más importante de Puebla, la Feria de San José, allá en la 18 Oriente y la 2 Norte. Hoy día ya eso ya pasó de moda, ahora es el Carmen, ¿no? El Carmen desplazó por muchos años. Pero bueno, saludo aquí por orden de apareció a don Javier Cobos Fernández, a don Humberto Aguilar Coronado, a don Luis Alberto Martínez, que la semana pasada te extrañamos, pero fuiste citado varias veces por don Humberto por la columna que escribiste una semana antes. Y el doctor Luis Ignacio Arbezú, que también está por aquí con nosotros. Muchas gracias, doctor. Quizá Claudia Ramón Pérez no se conecte, dado que falleció su padre el fin de semana, y entonces, bueno, pues le mandamos un abrazo, nuestro pésame, y si no se conecta, pues lo entendemos perfectamente bien. Creo que hay varios temas que estarán seguramente en la mente de todos ustedes, ¿no? El primero en el orden nacional seguro es la reforma electoral, y el tema internacional, pues el ataque nuevamente organizado de manera conjunta entre Estados Unidos e Israel para descabezar al régimen del ayatolá chií, por cierto, es chií, en Irán. Esto abre un espacio que ni los expertos se atreven a pronosticar. Cayó Nicolás Maduro, cayó el Mencho, también dijo Trump que tuvo que ver en el asunto, y ahora cae el ayatollah Jamenei. Esto genera un asunto de geopolítica bien interesante, que las primeras repercusiones seguramente las veremos en el manejo del tránsito del petróleo en el Golfo de Hormuz, y por supuesto el precio del petróleo. Vamos a ver cómo se comporta. Sobre la reforma electoral, yo estuve buscando muchos asuntos y encontré una columna de Volpi el sábado. No la voy a leer toda porque está larga, pero que me deja mucho que pensar, y que quizá ustedes leyeron, y si no la leyeron les va a caer bien ahorita. Después de varios párrafos de preguntarse por qué la reforma, Volpi dice: y es justo en este alarmante contexto en el que la presidenta se empeña en presentar su proyecto de reforma electoral. Difícil no sentirse desconcertado ante su insistencia, incluso cuando sus propios aliados, esos parásitos llamados Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista, se oponen frontalmente a ella. ¿Qué razón la anima? ¿Qué busca realmente con ella? ¿Por qué usar buena parte de su capital político en una aventura que ella misma reconoce que podría fracasar estrepitosamente? Justo cuando Sheinbaum posee un control absoluto sobre los tres poderes, cuando ha borrado los órganos autónomos, cuando la oposición continúa descabezada y cuando controla una abrumadora mayoría de gobiernos estatales, se arriesga a presentar esta iniciativa. ¿Qué oculta? Imposible creer que es resultado de su compromiso con el pueblo, que jamás la ha pedido. Sus motivos públicos: eliminar los gastos superfluos, volver a la contienda aún más democrática, suprimir los privilegios excesivos de los partidos y sus cúpulas, se encuentran en abierta contradicción con la actuación de Morena, un movimiento que sigue tan capturado por sus élites como el viejo PRI, y que desde su posición hegemónica dispone de todos los recursos del Estado. Según la presidenta, su principal misión es reducir el abrumador presupuesto invertido en las elecciones. Es cierto que México tiene uno de los sistemas más costosos del mundo, pero ello se debe a los controles que ha debido generar para resistir toda suerte de presiones. La disminución de los recursos a los partidos, aunque sin duda necesaria, parecería solo aplicarse a los que no tienen gobiernos locales a disposición. La apuesta por deslindar a los diputados plurinominales de sus dirigentes, obligándolos a hacer campaña, solo aumentará esos gastos, y que se buscan evitar, con mayores posibilidades de que recursos del crimen organizado entren a financiar las campañas. Y en fin, la eliminación de plurinominales en el Senado seguirá garantizando la mayoría calificada de Morena y sus aliados. La cuestión es que tanto el PT como el Verde ya han manifestado su oposición a la reforma.
Sus dirigentes no están dispuestos a renunciar a su riqueza ni a ceder el control sobre sus cuadros. Sin ellos, la reforma es imposible, a menos que sea justo el plan de Sheinbaum. Repito, a menos que sea justo el plan de Sheinbaum. Echarles la culpa de su fracaso y así disminuir su dependencia de ellos. En tal caso, la maquiavélica reforma parecería solo un ejercicio de consolidación del poder de Morena. Paradójicamente, su único beneficio podría ser este: erosionar al fin a dos pandillas que no han hecho más que aprovecharse del sistema para medrar. Me pareció interesantísimo el punto de vista de Volpi. Y luego salió a media semana un adelanto de una entrega de la revista Proceso, que revela una serie de temas. Que Omar García Harfuch se ha convertido en el contrapeso civil de los servicios de inteligencia en México. Contraria a la política de AMLO de entregar todas las fuerzas armadas, Claudia Sheinbaum, mediante su secretario de Seguridad, ha desplazado a los militares del Centro Nacional de Inteligencia. Eso me parece un punto interesantísimo en relación con lo que está pasando, derivado del Mencho, la captura y todas estas cosas, la revelación de las nóminas confidenciales, la protección de las policías municipales de Jalisco y de otros estados, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, ¿por dónde quieren arrancar? ¿Quién arranca? Ya se fue el experto en la reforma electoral, mira, yo que fue a consultar ahí, a Aquí pedir estoy, aquí líneas, estoy, pedir línea. A aquí ver, estoy. ¿cómo ven el artículo de Volpi? Si todo el mundo está en contra de la reforma electoral y nadie la ha pedido, ¿no será que lo que quiere Claudia Sheinbaum es sacudirse de veras a los No, pequeñitos estos? no. Yo lo sostuve hace unos meses aquí en este programa. Los van a doblar, hombre. Y los van a doblar a partir del dinero, simplemente recortarles el presupuesto que se le asigna cada año a los Cádiz que maneja Alberto Anaya del PT. Es una grosería. Pero se los van a dar con tal de que voten la reforma. Yo sí creo que van en serio a demostrar, a dar un manotazo en la mesa y decir, sí, sí, aquí estamos y sí, nos vamos a perpetuar en el poder. Coincido con Volpi. La verdad es que el tema presupuestal en las elecciones es lo de menos. Ellos lo que quieren es control, no es un asunto presupuestal. Y el control político, evidentemente, que implica un exceso de gasto presupuestal desviado ahora a cosas que no son de la democracia, como es el pago a los diferentes actores políticos o partidos políticos para sacar adelante ciertas reformas. Entonces a mí no me sorprendería, hay ahí una foto bien interesante de los autores de la reforma electoral, pues ninguno es demócrata. Esta no es una reforma para fortalecer la democracia, es una reforma para fortalecer al poder, que es completamente distinto, utilizando como argumento el costo de la democracia. Y entonces los partidos políticos se van a quedar al margen de esto, los partidos políticos de oposición. Al PT y al Verde, si quieren apostar conmigo, apuesten, los van a doblar. ¿Alguien Ni, más? ni siquiera necesidad de negociar habría. De negociar, no hombre, en Ajá, este país ya se acabó la negociación. A ver, interesante. ¿es cierto que nadie ha pedido una reforma electoral? Pregunto. Sí, nadie la ha pedido. Todas las reformas electorales anteriores, Jesús Manuel, se dieron por la exigencia de la oposición de cerrarle los huecos al mapache, de tener las mismas oportunidades, de que el suelo estuviera parejo, de que no se metiera el gobierno a los procesos electorales, de que se dejara de confundir partido con gobierno, de que el voto fuera libre y secreto, de que los procesos electorales tuvieran la certeza
del proceso y la incertidumbre en el resultado. Y lo que ahora quieren es certeza en el resultado e incertidumbre en el proceso. Y ahora el poder, cuando está más fortalecido, quiere más poder con aquellos que se beneficiaron por las reformas Nina democráticas Simón que le dieron oportunidad. dice, tienes que aprender a dejar la mesa cuando el amor ya no se sirve. Perdón, se brincó un TikTok. Resulta que Pero Qué romántico me la salió. frase es buenísima se y además que brincó el tiene que ver, TikTok. tienes que dejar la mesa cuando el amor No, pues no ya se me sirve, iba ¿no? yo. Si me acuerdo de lo que dijo el primer ministro canadiense, ¿no? Que es mejor estar en la mesa y no en el plato. Entonces, ¿Sí? No, pues me ya, parece que A muy, ver, muy de atinado el a TikTok. ver, ya me pregunto, levantaba yo, pues si dije, está nadie, bueno, si les molesta si, lo que digo. si nadie se No, brincó el Tigres, TikTok. no, Tigres. No, no fue Si nadie personal, ha no fue pedido personal. la reforma electoral y la justificación es bajar el 25% los gastos. Hasta ahí Que uno es puede una nada. entender que las cosas son entendibles y razonables en función de que no hay dinero. No sé si ustedes paguen impuestos, pero quienes pagamos impuestos están haciendo visitas y están presionando por todos lados para juntar dinero. Hay personas Claro. que No, ya no, dejaron de estar en el régimen simplificado y ahora desde el momento en el que facturan, la Secretaría de Hacienda, el SAT, se queda con el IVA y se queda con el 32% que le corresponde. Ya luego te ajustarás cuando hagas tu declaración. Hace no, falta dinero, eso no cabe duda. Pero sí, yo pero no pregunto, va a salir. espérame, Perdón, espérame, ajá. pregunto, si el problema es económico, ¿por qué no ir a fondo y no darle dinero a los partidos políticos, sino que los partidos políticos funcionen como en el resto del mundo? Que sus patrocinadores sean sus propios militantes, quienes paguen sus cuotas. A Eso ver, no Jesús sucede. Manuel, Eso no sucede. Pero, ese modelo espérame, ya espérame, cambió por espérame, espérame, exigencia democrática. espérame, pero le das la vuelta a ese asunto y dices, no vamos a usar dinero público. Entonces, ¿quiénes van a financiar a los partidos políticos? La maña, el crimen organizado, las mafias, los intereses económicos. Entonces, entregar a los partidos políticos a los sectores que no son democráticos, sino que quieren tener la posibilidad de compartir el poder legislativo para sus propios beneficios. Eso hacían los lobistas, ¿no? Jesús Manuel, ese A ver, esquema fue el que se modificó para dar paso al financiamiento público. Todos sí, esos argumentos que tú estás dando fueron los argumentos de hace 30 años para que hubiera certeza de dónde vienen los recursos de los partidos y que no fueran financiados por la maña o por empresarios que quisieran tener control sobre los partidos. Entonces, estamos regresando 30 años, porque recortarle el dinero a los partidos políticos, al único que no van a afectar es al partido en el gobierno. Si todavía no demuestran de dónde salió el dinero para financiar la campaña de Adán Augusto con tantos y tantos espectaculares en las principales ciudades del país, todavía no se abre investigación por qué Andrea Chávez en Chihuahua tenía autobuses y camiones para, con el pretexto de ir a clínicas de salud, estaba su rostro ahí. ¿De dónde salió ese dinero? Una de dos, o del gobierno o de la maña. Pues yo no creo que el dinero de Ana Augusto haya salido para eso. Y si lo salió, es que vino de otros lados también, de lo que se le ha acusado. Entonces, yo insisto, no es una reforma para detener el gasto en lo electoral, es una reforma para tener más control político el partido en el gobierno. Y dejo hablar a los demás porque luego me levantan de la silla. No, sin duda, bueno, nada más habría que hacer los números. O sea, ¿cuál es el ahorro real? He citado 25% de reducción en el gasto para el electoral, del 25%, que creo que eran 19.000 millones, una cosa así, 12.000 millones me parece, dentro del en contexto, digamos, por ejemplo, de lo que se paga de deuda, del costo de la deuda. Estaba el otro día haciendo los números, incluso lo incluí por ahí en mi artículo, no llega ni al 1% del costo de deuda. O sea, de lo que se paga anualmente
por tener dinero que no es nuestro. Es una burrada de dinero. Ni el 1% sería representado por este ahorro de la reforma electoral. Entonces, evidentemente, haciendo los números, no es un asunto de ahorro de recursos. Y como bien dice Beto, es mucho más un tema de, uno, yo diría exactamente de control, y dos, pues en ningún momento se manejó, en esta reforma al menos, la apertura o la propuesta de la debida diligencia de la trazabilidad de los recursos. Pues al final del día precisamente pues dejamos la puerta abierta a financiamiento sin posibilidad de rastreo. ¿Y quién lo va a financiar? A ver, Aquí todos en la mesa lo saben. Luis Alberto anda callado. No, no, escucho porque porque en el entorno de la reforma electoral, pues las últimas semanas he estado como muy cauto en cómo abordarla, porque primero creo que no estamos hablando o se quiere decir, la discusión sobre la reforma electoral, y yo creo que en efecto, pues no estamos hablando de un espacio de discusión, estamos hablando de un espacio de imposición, ¿no? Creo que el régimen actual pues tiene las condiciones que tuvieron los anteriores partidos iguales para hacer valer sus mayorías e imponer lo que se les hinche la gana, ¿no? Creo que nos estamos perdiendo la oportunidad en efecto de discutir elementos que creo que son importantes para la democracia en nuestro país. Pero pues, desafortunadamente desde una imposición, pues no hay forma de abrirle la voz y espacios en donde verdaderamente nosotros podamos valorar qué tanto esta reforma electoral tiene puntos favorables o no, ¿no? Y yo creo que primero porque la discusión se ha vuelto muy estridente, como todo lo que pasa en el entorno de Morena actualmente desde 2018. Es decir, siempre esa estridencia va a estar sometida a los intereses individuales, tanto de los medios que se plantean estas discusiones, como de las mismas personas que los van a defender, ¿no? Nos hemos convertido, como ya lo he dicho creo que en otras veces, en hinchas, ¿no? Más allá de analistas, somos hinchas. Siempre se parte de la familiaridad o el respaldo ideológico a un partido, a un planteamiento, más allá de abonar a una discusión verdaderamente pues, objetiva en torno a una reforma, lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque pues yo lo veo en todos los medios sometidos al régimen, medios que antes se llamaban libertarios, que se llamaban que ampliaban la discusión, que se decían progresistas incluso. Hoy hacen discusiones irrisorias, ¿no? Que hoy aplauden más en forma de hinchas la reforma electoral y asumen que es la panacea que va a revolucionar la vida democrática de nuestro país y una gran idea impuesta por años de lucha social y demás, ¿no? Y defendida por el pueblo, ¿no? Este concepto tan magullado, ¿no? De el pueblo, ¿no? Porque el pueblo sí quiere la reforma electoral, es lo que nos dicen estos medios, ¿no? Y el otro lado tenemos a otros medios, a otras fuentes, a otros análisis y perspectivas polarizadas también que dicen que esta reforma electoral va a ser el acabose de la democracia, ¿no? Y creo que nos estamos perdiendo justamente el desmenuzar un poco más la reforma electoral. Quizá va a ser inocuo, sí, quizá sin sentido, porque desafortunadamente quienes traten o tratemos de desmenuzar la reforma electoral para plantear una discusión mucho más profunda, mucho más seria sobre esto, pues seremos ignorados como son ignoradas todas las mesas ciudadanas y todos los parlamentos abiertos que se ponen para que al final todos los levantadedos del régimen en turno hagan lo que quieran, ¿no? Pero bueno, no podemos dejar de A hacerlo. ver, lo que oí yo en la mañanera, de repente no me cayó tan mal. Cuando dijo la presidenta que
no desaparecen los plurinominales, pero los plurinominales tendrán que salir a hacer campaña. Eso me gustó. A mí también. Cuando dijo que no iban a votar como antes, ¿no? Que ponías para plurinominales por el partido político, sino que ibas a escoger. Entonces alguien hizo las cuentas de cuántos minutos ibas a necesitar para votar, para escoger de entre las planillas a los diputados uninominales y a los diputados plurinominales. Y la verdad es que no es fácil, es un poco el mismo tema de cuando se convocó a votar para elegir a los jueces y los Pues, ministros y claro. todo este rollo. Entonces, todo esto te lleva otra vez a que va a haber un acordeón. Y entonces vamos a Sí, entrar ahora ya no en la etapa de la operación Carrusel, operación Perros de Rabia o lo que quieras, el ratón loco, como quieras llamarle a las operaciones de fraudes electorales en el pasado. Vamos a entrar a la operación acordeón, va a ser la moda en estos años. ¿Eso es democrático? ¿Eso lo pidió el pueblo? El pueblo no sabe ni lo que es un acordeón, hombre. ¿Cómo no? El acordeón es el instrumento que se usa para No, acompañar un tango. el acordeón político. Ah, el acordeón político. ¿Cómo ven eso? ahorita platicando de temas. Ah, no, estaba Luis Ignacio primero que yo. Fíjate, muchas gracias. Tuve la suerte de dirigir la semana pasada, se graduó un compañero de doctorado en el Instituto Nacional de Misión Pública. Y su tesis era sobre la posible participación de la ciudadanía en, eh, en la fiscalización del Congreso. Y la idea fundamental era que esto buscaba la legitimación precisamente de la actuación de las dos cámaras. Pero entonces lo interesante de esta tesis es que decía, bueno, ¿y no es precisamente el Congreso el que legitima todas las actividades en un sistema político? Entonces, como que vas a legitimizar el Congreso, o sea, ¿de qué estamos hablando, no? Eso se lo comenté cuando empezamos la dirección de tesis. La tesis me pareció maravillosa porque es una de las cosas raras en que es una aportación de la administración pública a la ciencia política, casi siempre es al revés. Y este es un caso raro en ese sentido. Y lo está haciendo precisamente por el ejercicio presupuestal. Empezó con los presupuestos participativos y de ahí varias cosas. Y decía, bueno, pero ¿por qué tiene que haber presupuestos participativos si es mi representante el que decide el presupuesto? O sea, quiere decir que esto no es verdad. Entonces, tomemos el artículo de Volpi. O sea, ¿qué partido, hago la pregunta, no está cooptado por élites? ¿Qué partido en México no está cooptado por élites y difícilmente en el mundo? Pero hablemos de México. ¿Qué partido en México no está cooptado por élites? Segundo, ¿qué partido no está en manos de pandillas? Dígame uno y se los compro. Entonces el problema me parece que es otro. El problema es que no hay una organización lógica a un proceso en el cual tú armas un marco jurídico y que vas desglosando lógicamente las cosas. En ese marco jurídico en el que desglosas las cosas, empiezas por definir un partido, perdón, un país como una república. Quiere decir que hay división de poderes. Por lo tanto, tiene que haber equilibrio. Es cierto, tienen razón. Que además es democrática y representativa y que además es federal. Entonces, esto de los plurinominales no es un problema de que se le ocurrió a alguien para de repente manejarlo. Sí, seguramente alguien lo manejó porque las élites y las pandillas que manejan están tomando lo del momento para tratar de sacar qué cambian. ¿Cuál ha sido el gran cambio? El PRI manejó toda la consolidación del sistema político mexicano desde Cárdenas. Y fíjense bien, PRD, PRI, ¿no? PRM, o sea, los tres partidos fundados por personajes Cárdenas, ¿no? Dos por Lázaro y otro por el ingeniero Cárdenas, o Cuauhtémoc Cárdenas. Pero entonces, fíjense las cosas. Esto funciona hasta que López Portillo se da cuenta de que no funciona ya más porque no hay quien vote en contra. La ciudad dice, pues, ¿qué caso tiene? Si además el pueblo no sabe nada, pues que haga esta bola de pandillas lo que quieran. Y entonces aparece la Lope. Ahí empezó la gran reforma. Y entonces, pues los COFIPES.
que van aplicando precisamente la ampliación. Desde ese momento, cada elección hay una reforma electoral en la que se van jugando los cambios en función de las negociaciones de las diferentes pandillas, como dice Volpi, ¿no? Y las élites, como lo señala en su artículo. Entonces, ¿qué es la democracia? Si el pueblo no tiene ni idea, como dice Beto, o sea, si no sabe para nada. El Papa Francisco decía, todo mundo habla de gobernar para el pueblo y nadie habla de cómo gobernar con el pueblo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es el pueblo? ¿Son tontos? O sea, todos son tontos, no saben nada. O a lo mejor tienen una idea. No sé, pero es un problema serio. Porque además, a nombre de la democracia, está el problema de Irán en este momento, que se generó, como bien decía Beto, desde el problema de la Ayatollah, y yo diría desde antes, pero desde mucho antes. Perdón, no del Ayatollah, del Del Shah de Shah. Irán. Y yo diría que mucho antes, porque el Shah fue puesto a los 15 años de edad para tronar a su padre y al que estaba ahí porque querían el petróleo. ¿Y Pues por a ver, qué? todo es exactamente el mismo móvil. O sea, El ¿quiénes son las móvil pandillas? de ¿Quiénes son las Venezuela, élites? el móvil de Ese es otro Cuba, el rollo. móvil de Irán, el móvil de la Franja de Gaza, son los negocios. ¿Sabes qué se nos olvida, por El ejemplo? Shah Fíjate de nada más. Irán estuvo en Puebla, no sé si ustedes sepan. Sí, y después estuve en Morelos, ahí tenía su casa. Estuvo en Cuernavaca, se quedó acá en donde hoy es un centro comercial. Era una casa de una familia muy importante. Salió una entrevista con él que le hizo Humberto Ferniza. Y se fue después a Cuernavaca y pasó por Acapulco y luego se fue a los Estados Unidos donde finalmente se quedó a vivir. Pero había una familia poblana que eran amigos del Shah de Irán. Y aquí estuvo la esposa y estuvieron los hijos. Sí. Ahora, para cerrar esta parte de la reforma electoral, yo creo que esto que comentó la presidenta ahora de que finalmente este, va a ser un cambio para que haya unas listas, pero se elijan de manera diferente, es una manera de dar dos pasos adelante y uno para atrás. Es decir, esta técnica leninista famosa, ¿no? De la revolución, da, avanza dos, tres pasos, que también utiliza Trump, ¿no? Y después uno para atrás. Y creo que en ese sentido, para mí es una derrota para Sheinbaum, porque la idea que había pensado era la desaparición total de los plurinominales y eso lo va a pasar. Entonces, al no pasar, quiere decir que va a estar determinada también por varios grupos, y esto es interesante. La parte primera, la del Senado, antes de que lo dijera la presidenta, por favor, aquí lo hemos comentado en el programa, yo siempre he comentado que no puede haber, o sea, una Cámara que represente a los estados y el 25% sea de partidos. O sea, no puedes tener, y el ejemplo que siempre pues no puedes tener en un envase de tornillos, 25% de clavos, pues no funcionan. ¿No? Así de sencillo, ¿no? Pero además, si los otros 300 son elegidos por los partidos, bien, ¿qué pasa en la Cámara de Diputados? Tienes 40% de partidos y 60% de distritos. O sea, nada más en porcentaje, por favor. Entonces, hay un problema ahí de organización y de definición de lógica jurídica desde cómo vas armando un gobierno, un país y después las diferentes instituciones. ¿Por qué? Porque todos los partidos con sus diferentes pandillas y diferentes élites en cada momento han buscado sus intereses. Cuando les conviene una cosa y para una cosa otra. El verde es el mejor ejemplo de esto. El Verde, el PT, el PRI, el PAN, por favor, hombre. Entonces, yo sí creo, yo sí esperaría que se eliminaran, y lo he dicho varias veces, a los plurinominales de la Cámara de Senadores, porque me parece que no es. Yo ampliaría precisamente a las minorías, o sea, primera minoría, segunda minoría, incluso en la Cámara de Diputados, sería más lógico, más directo, porque además son dos elecciones, me parece Pero que no tiene mucho sentido. lo que no queremos es gastar, según nuestra presidenta. Pero además hay otro Queremos problema, ¿eh? ahorrar. Y el costo es impresionante. Yo creo que aquí efectivamente lo que están jugando es que muchas de esas pandillas ahorita, el único lugar que tienen para ya sacar recursos, y pienso en pandillas como por ejemplo la de los chuchos del PRD, precisamente a través de los reformas. Si no, no van a tener ya de qué vivir. Creo que es un punto clave. Bueno, y O sea, Padierno el, y su familia, el PAN está gobernando, todavía tiene gente que cree en él, todavía tiene gente que puede salir, el PRI, uf, yo creo que ya tiene vida, pero de bueno, el verde, pues hay uno que otro que más o menos se va. Bueno, Movimiento Ciudadano parece que está captando a todos los que no tienen idea de para dónde van, pero por ejemplo, los chuchos, ¿qué se quedan sin
no va a tener que vivir. Están peleando por sus ingresos. A ver, Yo yo creo no que ese es el sé, gran punto. no tengo en la cabeza los nombres de las familias poderosas que están en los partidos políticos en el orden nacional. Pero a nivel local, yo creo que podíamos muy fácilmente sacar algunas deducciones. Los apellidos se repiten, los orígenes de los dirigentes vienen de un mismo tronco, de una familia han surgido presidentes para varios partidos políticos y se han hecho diputados, y se han hecho senadores, y se han hecho hasta gobernadores. O sea, estamos hablando de que si no hay realeza, si hay una especie de oligarquía, o qué otro nombre puede ajustarse a definir a que los grupos poderosos, los grupos de poder de Puebla, independientemente de la década del primer tercio del siglo pasado, del segundo, del último, del primero, del 21, se han repetido los escenarios de las herencias de quienes fueron poderosos y le van pasando o a los hijos o a los nietos ese poder y esa trascendencia. Hace muchos años yo escribí, lo voy a buscar, sobre una sucesión que hubo cuando fue gobernador Toski y después siguió Jiménez Morales, ¿se acuerdan? 78, 79, por ahí. En esa época, alguien que había sido director de tránsito, Sergio Reguero, se convirtió después en director de turismo. Alguien que había sido director de tránsito, director de turismo, se convirtió en el director del Heraldo de México en Puebla, por el poder de los Alarcón. Y entonces comencé a rastrearle a los grupos en torno a Jenkins, a Manuel Espinosa Iglesias, a los Alarcón, y empezaron a salir otros satelitales que ya se habían ido a México. Estos Peralta, era otro grupo, que luego regresaron con Bartlett, invirtieron en lo que es el fraccionamiento donde viven los ricos. Angelópolis, hombre, ¿cómo se llama? Thomas. La vista. La Vista, Ah. La Vista. Ellos fueron los primeros Es en que, invertir en La Vista. es que yo casi no paso por ahí. No, yo pues, he entrado una sola vez en mi vida y Sí, eso no porque tuvimos sé. que pasar a dejar a alguien que regresábamos de México. A mí esos cosas no me Pues gustan. sí. No me gustan. Bueno, esta serie de grupos económicos han controlado siempre a los actores de la política. ¿O cómo se mantuvo? Voy a decir cosas. ¿Cómo se mantuvo Fraile tantos años en los liderazgos panistas si no fue por estos grupos? Que lo patrocinaron, ¿o no? Veme a los ojos. Ah. ¿Cómo se mantuvo Lalo Rivera en los últimos tiempos? ¿Cómo se mantuvo Fernando Morales, hijo de Melquiades? Ahora, eso no está Y mal. así vele buscando, vele buscando. Eso Se no está mal repiten los escenarios. porque Pero, a ver, finalmente Jesús Manuel, pero, son representantes, o sea, están representando a alguien. El problema es que son los únicos A los grupos de representantes. poder. Por eso, pero el problema es que son los únicos. Y el problema es pero, que no hay discusión democrática. Es decir, si alguien representa esto y otro representa a otros, o sea, en el sector Porque no laboral, hay democracia, no es una democracia entonces, al entonces, nivel que quisiéramos, sino es una democracia elitista que se ujú. hace dentro de los grupos de poder. Jesús Manuel, pero ahí es importante, porque esos apellidos que tú mencionas, pues son los mismos que se colgaron justamente de las plurinominales para mantener esta subsistencia Por electoral, ¿no? supuesto, sí, por eso lo estoy citando, Y por porque eso hay son una los que van relación a perder el juego directa. ahorita si se Cuando quitan las dijo Claudia plurinominales, Sheinbaum por que los supuesto. plurinominales salgan a hacer campaña, a mí me dio gusto. Sí, Sí, claro, sí, 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 sí. sí. Ahora, la verdad de las cosas es que Ya nos equipo abandonó Beto. avanzado. Sí, Pero caray. es que también, Jesús También, Manuel, ya también se le está. tiras muy duro, pues sí. O sea, pero ahorita venía A ver, o la sea, vitamina. entonces resulta que yo tengo que ser igual que todos, No, solapar pues las sí. pendejadas. No, por favor, hombre, ya tengo Yo, 72 años, hombre, ¿qué voy yo a andar haciendo ahí?
Yo creo que el sistema político mexicano ha avanzado, no como queremos, Antes me pero corrían de los medios, ya no me pueden correr de mi propio medio, o sea, ya solo que yo me corra. bueno, eso es un avance democrático, ¿eh? Eh, Porque no te pueden correr de tu propio medio, ¿eh? Eso no se daba hace 20 años. no, no, por favor. O sea, sí, entonces algo ha pasado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? No todo lo que queremos y faltan muchas cosas. Y no el que dice que lo está haciendo es bueno. También trae atrás su cola que le pisen, como dice Beto. Por eso tiene razón en lo que está planteando. Pero como quiera que sea, creo que serán opciones para que estemos pensando. Siento que de alguna manera hay por lo menos un interés por pensar un poco esto. Y eso me parece que ya es positivo. Ahora, De hay que seguirlo acuerdo, pero a ver, discutiendo y hay que seguirlo planteando. esto deriva o hace necesaria la reforma electoral. Yo creo que hay que desaparecer los plurinominales y creo que si no lo hace Claudia va a ser una pérdida para lo que había planteado. Porque precisamente lo que se planteó en la 4T era esto, exactamente esto, que salieran estos grupos y eso no lo han hecho, están adentro de ellos. Entonces, ese es el gran problema. Siguen las mafias, siguen los grupos y entonces si recula y se quedan los plurinominales, tenemos la certeza de que todavía siguen manejando pandillas los grupos de los partidos y todos los partidos políticos son manejados por sus cúpulas. Entonces, ¿cuál cambio? Yo creo que el punto está ahí. Entonces, si no lo hace, entonces, si lo hace, entonces va a decir, híjole, entonces puede tener, es decir, que se me hace que todo es un cambio en serio y a ver por dónde, o por lo menos hay una rendijita para algo diferente. Si no, mira, ahorita sigue Morena, al rato lo van a cambiar y luego viene otro. Y creo que eso sería lo peor de todo. Porque además, es lo mismo que está pasando en Irán. O sea, que otras cosas. Y si de otra manera es lo mismo. Perdón, nada más, cierro con una idea que si quieren después la desarrollamos paz con esto. ¿Se acuerdan de los Irán Contra? Luego platicamos qué es. O sea, Sí, ¿quién armó a Irán? ¿Quién armó el desarrollo nuclear de Irán? Pues fue Estados Unidos. siempre ha estado Pero bueno, Estados Unidos tras vamos a ver. el Oye, surgimiento de los problemas de este tipo. Lo mismo pasó con Nicaragua. si son $4 por cada bala que le venden al cártel, por supuesto tiene que venderle balas a los cárteles en México. Si el 50% del presupuesto de Estados Unidos es para el ejército, el 50% de la economía mundial está manejada en ese campo. Entonces tienen que manejarlo y tienen que usarlo, tienen Y de que ese gastar las cincuenta por cosas y ciento, manejarlo. súmale el 20%. Bueno, no sé cómo andarán ahorita, pero cuando leí yo el libro negro de las mafias, se documentaba que el 18% del sistema financiero mundial venía de los negocios relacionados con el crimen organizado. Ponle que ahorita sea el 20%, y si no, del señor Mencho no hubiera llegado a ser lo que fue. Tres, Entonces, si estás hablando del 50% en los Estados Unidos por el tema del armamentismo, la venta de armas, tráfico, como quieras llamarle. Ahora súmale el 20% del crimen organizado. sí, o Entonces, sea, ¿quién maneja la economía? claro, Entonces, ¿quién maneja la política? Porque lo que ha hecho Trump en relación con Claro que sí. Venezuela, todo el mundo se va por el tema del petróleo. Lo que están haciendo es provocar que se desmantele la posibilidad de que Cuba permanezca como está. Están presionando por todos lados para que Cuba decline. Ya hay negociaciones con el nieto de Castro, con el del hermano de Fidel, Raúl. Ya hayan sacado documentos sobre esto en varios medios internacionales. Sigue Irán. Irán es un problema, como lo es la Franja de Gaza. Esa es la realidad del nuevo orden mundial. Como dijo el de Canadá, si no estamos en la mesa, que no nos En saquen, la mesa estamos en el menú. en el estamos en menú. el menú. A ver, don Humberto, te ausentaste. Sí, Sí, hombre, fíjate. justo cuando hablábamos bien de lo que ¿Andas estabas en diciendo. Madrid? ¿Estás en Madrid? No, 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 estoy en Ciudad de México. Ah, En Ciudad de México tuve que venir ayer para unas cosas y ya. No, algo pasó con mi computadora, de repente se apagó. Entonces la tuve que prender de nuevo y volver a conectar. Yo creo es que mejor, es mejor tener un regulador, ¿no? Para la computadora. sí, pero no, no fue un asunto de electricidad. O sea, Ah, fue la propia computadora que se apagó. ya. Porque pues Pues, tengo completa la pila, tengo internet, tengo todo y tal. Pero bueno, ¿en qué me se quedé? llama- Porque Oye, se llaman, aprovechando se Beto, llaman chaneques, son chaneques o aluches.
Ciberduendes. Sí. Aprovechando que regresaste, Beto, yo me quedé un poquito con la duda. Aquí estamos hablando un poquitito antes de que te hayas ido sobre algunas aristas en el tema de la reforma electoral y de los grupos que de alguna manera están detrás de los intereses políticos, que son normalmente grupos económicos. ¿Qué perspectivas le ves a Somos México en el mediano plazo? Mira, la verdad es que yo sí creo que cumplieron con todos los requisitos y todo. Tengo mis dudas. Eso dijiste la semana pasada. Así es, así es. Y Sí, que, y cumplieron, que, sí. y que estabas pensando que a lo mejor en Puebla tú podrías estar. No, No, él yo está en otro dije que partido. yo Él está en otro partido. firmé el documento para exigir democracia. Hijo, pues yo lo leí en alguna columna, mano, que ya habías. Ah, es otro partido el de Beto. Sí. No sé si fue Luis Alberto en el Popular o fui yo, o fuimos No, los dos. sí. No, la verdad es que me parece que logrando el objetivo, digo, fue bueno que le quitaran las siglas, por ejemplo, al partido CSP, ¿no? TCP, sí, Claudia claro. Sheinbaum Pardo. Ajá, Sí, Ahí, claro. ahí sí, sí, saltó el INE y dijo, no, espérate, tienes que rectificar el tema de las siglas, ¿no? exacto. La verdad es que me parece que es una locura, pero bueno, yo tengo mis reservas con respecto al comportamiento que tendrán los consejeros en torno a la posibilidad de que Somos México sea un partido político, porque evidentemente los que están impulsando este asunto son los que mejor conocen a Claudia Sheinbaum Pardo, a Pablo Gómez Álvarez, ¿cómo se llama el ministro? Ay, Saldívar. Saldívar y a todos los que organizaron la reforma electoral y les tienen un encono terrible, terrible. Y si ellos controlan a los consejeros electorales, que ya demostraron que sí pueden ser sumisos al poder para dar el paso a la sobrerepresentación, no me sería extraño que les negaran el registro por algunas nimiedades a Somos México y así no tener otro polo de A oposición. ver, Ahora bien, yo creo sinceramente que Somos México, si no se logra una suma de voluntades, de liderazgos de diferentes partidos políticos, pues va a polarizar, a dispersar el voto. Porque si bien es cierto, hoy por hoy hay una ciudadanía realmente molesta con lo que ha hecho los que representan al gobierno, a su partido político, también es cierto que la pregunta inmediata es, ¿y hacia dónde nos vamos? No me acuerdo, me quedé en la parte ahí de alguien decía que a lo mejor muchos se están yendo hacia un movimiento ciudadano buscando una alternativa, pero al tener al PAN, a Movimiento Ciudadano, a Somos México y al PRI, y si todo el mundo vota por sí mismo, no me cabe la menor duda que el objetivo de la reforma va a ser logrado, ¿eh? Tener una sobre-representación en la próxima legislatura. Y coincido con el doctor Arbezú. Yo también creo que haber quitado o quitar a la lista nominal del Senado de la República le quita el poder a los presidentes o a las dirigencias de los partidos de poner a sus cuates. Eso me parece bueno. El tema de que los pluris vayan a la calle, vaya, pues no se llamarían, no se deben llamar pluris. Son en todo caso primeras minorías, que es el caso en el Senado de la República. Y bueno, pues habría que probar ese tema. Esa palabreja de pluris creo que la inventó Jesús Reyes Heroles, ¿no? Sí. Bueno, Porque primero fue representación proporcional. el origen es las secciones, las circunscripciones plurinominales. Y se dividió el país en 5 circunscripciones plurinominales porque había varios estados en estas circunscripciones. Y eso tenía Pero cierta lógica, porque yo soy un representante del distrito
Claro, y un representante regional de 5 Claro, regiones. es claro. El correcto. problema es que no se votó por ellos. Eh, Eran listas que metían los partidos y metían el 40% de su gente. exacto. Antes sí se votaba por ellos. Recordarán ustedes que cuando votaba uno por el diputado de mayoría, volteaba la hoja y votaba por la lista. ¿No? Ujú. ¿Sí? Después se quitó la lista y era por la votación del partido político. Así es. Entonces, el tema es así como se busca control político, la verdad es que la discusión entre dirigencias de los partidos se ha reducido a ataques frontales, ¿no? Luisa María Alcalde le dice a Jorge Romero que se está dispuesto a no seguir poniendo a sus cuates en los plurinominales. Y Jorge Romero le contesta y le dice, sí, pero si tú metes al bote a los que están ligados con el narcotráfico. El problema es mucho más grave. Con esta reforma no se le cierra la puerta al mapache delincuente narcotraficante. Ese es el grave problema, porque el INE no tiene facultades de fiscalización total. Y entonces el dinero que entre a las campañas, a los candidatos, pues el INE no tiene posibilidades, se va a declarar que no está en posibilidades de investigar. ¿Y Por tú crees, eso, Beto, que fue casualidad que dejaron esa puerta abierta? claro que fue a propósito. Hombre, por supuesto, Claro, claro. no quieren realmente entrar al fondo del asunto. Insisto, lo que dije fuera del aire, no es un asunto de presupuesto, es un asunto de control. Y así las cosas, entonces, tal como se presentó públicamente, no va a aterrizar en un asunto de contribución a la democracia. Me parece que se van a seguir mermando las capacidades de los institutos electorales para tener control sobre los mismos. Así de sencillo. O sea, en el mejor de los casos, ¿hacia dónde debe estar dirigida la reforma? Yo diría que a fortalecer las facultades de fiscalización del Instituto Nacional Electoral y dejar muy claramente establecido que de comprobarse que hay dinero ilícito en las campañas, pueda el candidato perder desde la candidatura o en su caso la posición política que obtuvo si triunfó y una sanción al partido político que lo postuló. Porque si ya vimos el exceso de gasto en la elección del 24, van a ver la elección del 27. Nos van a inundar de color morena todo el escenario posible. Y entonces, si recortan a los partidos políticos el 25%, pues el que más se beneficia es Morena, porque es el que más dinero recibe. Como se benefició el PAN cuando gobernó, como se benefició el PRI cuando gobernaba. Así de claro. Calderón también habló de reducir el costo a los partidos políticos. Peña Nieta también lo dijo, Peña Nieto. Es un tema de discurso que a los partidos políticos que les afecta es a los que menos tienen. Por eso están dando sus pataletas también los del PT y los del Verde. Sí, entonces tenía razón Jesús, como 4 veces tuvo razón la semana pasada. ¿No? Cuando estaba comentando precisamente eso, A o ver, sea, finalmente, ¿no? Va a ser una manera de cubrir el que Sheinbaum se eche para atrás y diga, bueno, fue culpa de claro, a estos ver, dos. ¿cómo lo percibes tú, Luis Alberto? Porque has estado muy callado en este tema y eso me preocupa. No, no, Jesús, no, justamente porque escucho, bueno, además me parece y que Humberto ha sido muy claro también en cosas que son fundamentales de poner en el foco de la discusión de la reforma electoral. Eh, y yo me concentro en este caso en escuchar más, ¿eh? He estado preguntando más que lo que trato de decir,
porque insisto, yo quisiera alejarme de ser hincha de la reforma electoral, ¿no? Yo todavía tengo un poco de dudas en dónde existen, dónde pragmáticamente está la intención de Morena, o bueno, de Morena, del partido oficial, de perpetuarse en el poder con la reforma electoral. O sea, específicamente de estos, de lo que se dice que dice la reforma electoral, en donde podríamos ver este ánimo de perpetuarse en ¿Te el poder. puedo, te puedo contestar, Luis? Sí, claro. Mira, hay ejercicios hechos por actuarios con resultados electorales que dicen que de ir a voto directo con los candidatos de mayoría relativa, dado que la fuerza de los partidos políticos está en diferentes partes, al final el resultado sería una sobrerepresentación para Morena, porque ganaría los distritos, la mayoría de los distritos, y en los que perdería sería primera minoría. Ese es el problema, porque no se está atacando el problema de que sean las dirigencias quienes designen a las listas de candidatos. Al contrario, se está fortaleciendo desde ese discurso la posibilidad de la sobrerepresentación. ¿Y Por eso se diseñó. por qué tendría esa mayoría y esa primera minoría? ¿Por qué? ¿Por, porque hay gente que va a votar por ellos? No, no, por supuesto, pero Porque hay gente que va a votar por ellos? porque tienen una representación en todos los estados muy fuerte como la tuvo el PRI. Pero esto O también sea, aventuraría que la oposición, todos los partidos opositores, pues en efecto busquen también desde la calle los votos, ¿no? Sí, sí, Eh, sí, pero puede, a ver, Hoy tenemos a un líder del PRD, perdón, pero tenemos este hombre, líder del PRD extinto, que todavía está allí, ¿no? Tenemos a dirigentes nacionales que cuando ven que pues ya el partido les está fraguando, pues ahí están, ¿no? Los autoimpuestos, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? Y yo creo que también un llamado a la oposición, ¿no? A toda claro. esta oposición, porque ¿qué está haciendo la oposición para obtener para acercarse al pueblo? Y esto otra vez, este término tan amplio, pero que cómo la oposición se está acercando a la ciudadanía, para decirle, hey, vota por mí, no votes por ellos, empieza a plantearte cómo trabajar conmigo, porque lo que están haciendo ellos está mal. Pero lo que está más preocupada hoy los partidos opositores es decir, hey, eso nos van a comer, nos van a aplastar, van a votar todos por ellos. Entonces es una queja constante de el partido en el poder está agarrando todas las canicas, pues porque ahorita tiene todas las canicas y está generando mecanismos para tener todas las canicas, pues porque tiene todas las canicas. ¿Qué estaría haciendo? Y esto lo refiero. En la semana tuve una entrevista con Lalo Cobian, que me pareció pues, Sí, sí, alguien sí, la vi. que analizaba al respecto, y dijo un comentario que era muy, muy claro. Hoy los partidos políticos no ganan las elecciones, las ganan los movimientos sociales. Morena lo ganó como movimiento social. Y también en su momento Fox llegó como también una movilización social a partir de un detonante. Es decir, hoy el partido político está valiendo pifas, ¿no? Y no está conectando con la ciudadanía. Entonces, cuando los partidos políticos no están llegando a alcanzar con la ciudadanía, pues por supuesto que, aunque se legisle que quien tenga todas las canicas se quede con todas las canicas, pues creo que el deber que tendría que ser de una sociedad civil organizada es empezarse a trabajar para quitarle las canicas al régimen. Si la reforma electoral, el sistema electoral actual hace más difíciles las condiciones para que obtengan para que con esas leyes o con esas reglas del juego, se alcancen, pues tendrá que surgir un movimiento social, porque yo insisto, Andrés Manuel López Obrador en su momento pues llegó con las reglas del juego que eran, digamos, contrarias a sus posibilidades, ¿no? Digamos, Morena, Andrés Manuel y todo eso. Llegó con las reglas del juego de una reforma electoral previa. Entonces, tarde o temprano tendrá que llegar un movimiento ciudadano, una organización civil,
un acabose, ¿no? En el que momentos de que las personas salgan y digan hasta aquí, ya no tolero a este régimen, y eso movilizará una nueva forma de entender la política en México. Pero mientras, pues en el papel, quitarle los privilegios a que pongan los mismos apellidos una y otra vez los partidos políticos, se me hace algo que debe de ser. Insisto, quitarle el privilegio a ese dirigente de partido que se autoimpone como plurinominal para rescatarse y mantenerse cuando el barco de su propio partido se fue, pues es que es lo que está haciendo. Perdón, pero el PRI y el PAN se hundieron, se están hundiendo, pero tenemos a Alito Moreno ahí arriba todavía, ¿no? Con un partido hundido. Entonces, él lo que hizo fue salvarse. Entonces, con las reglas del juego actual, ¿no? Creo que la reforma electoral, sí, planteada desde el gobierno y no desde la ciudadanía, e insisto mucho, con una discusión que parece inocua porque vendrá una imposición, este olfate, este hedor a imposición es el que condena a esta reforma electoral a una ilegitimidad, pero no deja de ser necesario discutirla. ¿No sería bueno introducir en la reforma el tema que permita terminar con el abstencionismo? Que esa enorme masa de electores que no participa, que no vota porque no le importa, porque no le interesa, porque no confía, porque dice siempre es lo mismo, son los mismos, siempre es igual, Boric, animarla a votar o exigirle que vote, a ¿hasta ver, dónde podría convertirse esta reforma una especie de torniquete ahí para detener el abstencionismo, que ya no siga, que no fluya más y que se consolide el voto obligatorio? a ver, Si fuera, no más rapidísimo, mi querido Luis, si fuera la preocupación del gobierno, lo pondría obligatorio. Y, a ver, y el argumento de que es que el voto es libre, sí es libre, pero tienes la obligación de ir a votar. totalmente. Totalmente. A ver, si Boric hoy perdió las elecciones y la derecha regresa a Chile, además de varios temas que trae el gobierno chileno, pero si perdieron fue precisamente por el voto obligatorio, porque la gente salió a votar. Yo también coincido que tendría que existir un voto obligatorio en nuestro país, porque justamente todas estas discusiones, ¿no? En torno a es que el partido oficial siempre ganan los mismos, todos los partidos son iguales, el INE está comprado, todas estas sentencias que durante todo el tiempo estamos haciendo, desde el oficialismo a decir la oposición no sirve y desde la oposición a decir las reglas no sirven, lo que hacen es que verdaderamente eluden la participación democrática, ¿no? O sea, hay centenares de personas, ustedes conocen a 10 personas de su entorno inmediato que nunca en la vida salen a votar. Y no salen a votar porque todos los partidos son iguales, porque todas las condiciones son iguales y porque todo el tiempo están escuchando esto, ¿no? Entonces es la queja inmediata de la institución, ¿no? Y creo que en efecto sí se tendría que legislar para ello. En efecto, es libre, yo puedo votar por quien sea, pero es costoso. Pero pago impuestos. Y nos queda claro que en cuánto llevamos de instituciones de tener, pues desde la creación del INE, ¿no? No hemos, bueno, del IFE. Pues está claro que las campañas que se han hecho en radio, en televisión, millonarias para impulsar la participación ciudadana, no han funcionado, ¿no? ¿Qué ha detonado la participación ciudadana? El hartazgo. O sea, ¿por qué Andrés Manuel López Obrador ganó aplastantemente? Por hartazgo. ¿Por Porque qué nadie Claudia quería Sheinbaum saber nada ni del PRI ni del PAN. ¿Por qué Claudia Sheinbaum ganó y contra todo pronóstico es la presidenta más votada de la historia? Pues porque la gente salió a participar. Desafortunadamente, el principal motivador de participación ciudadana de este país ha sido el hartazgo.
No ha sido el INE, no han sido los partidos políticos, no han sido las oposiciones. El hartazgo ha sido el motor fundamental de la democracia en nuestro país, desafortunadamente. ¿Y Correcto. qué hemos hecho, qué hemos construido como sociedad para que no sea la reacción, para que no estemos votando a través del voto, del famoso voto de castigo? ¿Qué tenemos que poner en la discusión para que opositores de los partidos que sean, ciudadanía civil, se integre a generar una verdadera representatividad que no la hay en los partidos políticos? Ahora, ¿cómo puedes tener una verdadera representatividad si no crees en el que vas a representar? O sea, ¿cuál es el concepto que tenemos de ser humano en los partidos políticos? Son estúpidos. Entonces hay que forzarlos a votar porque no saben ejercer su libertad, ¿no? Que es lo mismo que tenían los padres fundadores en Estados Unidos. ¿Cómo van a votar los negros? ¿Cómo van a controlar los negros? No entienden. ¿Cómo van a votar los migrantes irlandeses en Estados Unidos? No, tienen que ser los notables, los que estamos en Connecticut. O sea, y entonces sale la democracia representativa. Y entonces, ¿por qué? Fíjate el discurso de Trump. No, pues son tontos, son los malos. Y son los tontos, no saben, yo te voy a salvar, tú eres buena onda y yo te voy a ayudar. Voy a quitarte al malo y a ponerte el bueno. ¿Por qué? Porque tú eres tonto. O sea, Sí, no sé sí, si me explico. Entonces, si yo no tengo respeto por la persona a la que estoy representando, entonces, ¿qué voy a hacer? Imponerle mi voluntad, de una manera o de otra. Y te lo exactamente. digo no como dirigente ni como partido político, te lo digo como padre de familia. Si no tengo respeto por el que viene adelante y me doy cuenta cómo va, yo me doy cuenta que les impongo a mis hijos decisiones que no tengo por qué imponerlas. Porque a veces no me doy cuenta que pueden manejar su libertad y su voluntad. Me cuesta mucho trabajo aceptarlo. Entonces, es un problema muy profundo que no se toca en la parte de arriba. Y la parte de arriba está en función de lo que ahorita vamos a ganar, porque nos volvemos pragmáticos. Sí, ahorita y ya aseguramos 3 años. Entonces, 3 años aseguramos y luego busco para los siguientes 3. Y luego para los siguientes 3. Y ahí la llevamos y estamos armando. Y llevamos años armándolo así. El día que surja una oposición y diga, ¿sabes qué? La persona es esta y es otra cosa, va a ser interesante. Yo creo que eso fue el éxito al principio de López Obrador, que parecía que iba por ahí. Porque parecía que iba por ahí porque era una cosa diferente. Y ya te estás dando cuenta que es el mismo mafia, la misma, o sea, que está quedando en lo mismo. Por eso te digo, si esto no pasa, va a ser, me parece, una contraparte muy fuerte para Sheinbaum y para su idea. Quiere decir que seguimos en el mismo rollo. Entonces yo creo que ahí sí puede partir parte de la legitimidad. Y otro tema que se ha planteado en la mesa, los apellidos. Los mismos apellidos cambian de partido y son las mismas personas las que están gobernando, son las caras visibles, pero también están los mismos apellidos que son estas mafias de movilización del voto. O sea, estos señores que han movilizado el voto para el PRI, para el PAN, para Morena, que ellos reciben, son estos movilizadores, ¿no? Movilizadores que ya conocen todos los partidos políticos. En Puebla ya se conoce a familias, a tipos, a personajes que son movilizadores. No son quizá personajes públicos que algún día tomen un cargo, algunos ya, pero otros son personajes que siempre están en las sombras, pero que son el encargado de, a ver, yo te voy a dar 3,000, 5,000, 20,000 votos. Solamente me das el dinero correspondiente, me das lo que yo necesito para que yo te los movilice. Cof, 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 antorcha campesina. Y Ese es el engranaje a ver, el invisible. engranaje Es el exactamente de engranaje esta democracia. invisible. Sí. ¿Y cómo se acabaría? Justamente con la obligación, ya, la obligación de ir y votar. ¿Por qué? Porque se puede movilizar a 2,000 personas con mucho dinero y lo hacen todo el tiempo. Y insisto, los mismos movilizadores que estuvieron en el PRI, estuvieron en el PAN, ahora están en Morena y van a saltar a donde tengan que estar, ¿no? Pero estos movilizadores tienen un recurso que es finito, ¿no? Pero no puedes movilizar a 120 millones de mexicanos, bueno, los que estén en edad de votar, claro, pero no puedes movilizar a millones de personas, ¿no? Porque eso es lo que hizo ganar a Andrés Manuel, es lo que hizo ganar a Fox, es lo que hizo ganar a Claudia Sheinbaum, porque ellos ganaron a pesar de los movilizadores. O sea, los movilizadores no no movilizaron a favor de Andrés Manuel ni a favor de Claudia Sheinbaum. Bueno, ya con Claudia Sheinbaum ya hubo otros que sí, pero 50-50. Mitad y este, mitad. pero idealmente, cuando los movimientos sociales son los que llegan por la vía democrática a gobernar, lo hacen al margen de todos estos movilizadores. Entonces, realmente, pues sí, también tendríamos que atacar de base eso. No, y también ¿Sabes? otra cosa, una cosa, también cultura cívica. Yo en mi familia muchas veces me han dicho, oh, es que no tengo ganas de ir a votar, papá.
¿qué hago? Vayan a votar, voten por el que quieran o anulen su voto, pero vayan. Y No, eso es sí. O sea, el ideal es sí, así. pero lo decimos personas hiperpolitizadas en contextos de participación, pero esta cultura, la cultura de no tirar basura y la cultura de ir a votar, en estos momentos realmente solo funcionan a través de multas. O sea, el Sí, no pasarte un alto es una multa, porque la gente en Estados Unidos no se pasa un alto, o en Canadá o en Europa, porque te viene una multa tremenda y ahí sí la sientes, ¿no? Entonces, pues una multa muy fuerte o una punición muy fuerte te va a hacer que hables internet, te metas a la página del INE y por lo menos te enteres quién está en la boleta. Algo que no están haciendo N millones de mexicanas y mexicanos, que no les interesa, y no les interesa porque, insisto, no hay motivación, los partidos políticos no les representan, y pues dicen, pues ya que gane quien gane, una bendición. Pues, claro. Fíjate que yo no voy a más de 90 en el periférico porque por las fotomultas. Ya me di cuenta que tengo que bajarle hasta 90. O sea, es cierto lo que estás diciendo. Y fíjate el caso de Brasil. O sea, en Brasil llega Lula, luego volta por Bolsonaro y luego regresa Lula. O sea, que quiere decir que la gente por lo menos está pensando alguna cosa, ¿no? Y entonces, y ya se manejan de manera diferente, ¿no? sí, totalmente. Entonces, Y Bueno, lo que dice Beto ¿cómo ahorita, ven, el voto blanco empieza a tener peso, cómo porque ven no el quiere decir que asunto de ninguno funcione. Irán? Ah, esa es otra cosa. A Está ver, bellísima. porque nos quedan unos minutos, ¿cómo ven el asunto de Irán? Ya la OPEP anunció el domingo, inmediatamente después de que se confirmó la muerte del ayatolá, aumentar en un 20% la producción de petróleo a fin de que no haya escasez. Pues sí, es una de las partes. ¿Cómo ven el papel de Trump en la conformación del nuevo orden político? ¿Dónde queda Pues China? ¿Dónde queda Rusia en este escenario? a ver, yo no sé si Y Trump podría luego llevarse México le va a dar asilo a los iraníes que bueno, de entrada pues, estaría bien interesante escuchar el planteamiento de Javier en torno a el impacto económico que pueda suceder de esto, ¿no? Creo que sí es fundamental. Yo solamente hago mi último comentario justamente en el entorno de lo político, y creo que seguimos viviendo el momento de la abyección internacional, ¿no? Independientemente de si hay buenas o malas razones para ir a invadir Irán, se están haciendo a la brava todo. Hoy se invaden países a la brava, se derrocan presidentes a la brava, se están haciendo las cosas en la abyección total. La ONU hace mutis porque no tiene mucho que hacer, el derecho internacional está por los suelos y todos no los tiene países presupuesto, no tiene dinero. y todos los países han salido a condenar, pero pues no hay mucho, o sea, pues nada más el grueso. Yo leía hoy que todos los países que han salido, Rusia, ONU, Oman, Palestina, Líbano, casi toda la Unión Europea, Francia, Reino Unido, España, Suecia, Noruega, excepto Australia, que Australia sí dijo que bueno, que lo están haciendo, África, China, todo el mundo ha salido preocupado, Brasil, Irak, todo el mundo, ¿no? Pero pues solo salen a decir, no lo vayan a hacer, no lo hagan tan feo, no se manchen, por favor, ustedes, perdón que me meta, pero no se pasen, ¿no? Y ya, porque no hay derecho internacional, porque hoy la Organización de Naciones Unidas no está sirviendo absolutamente para nada, e insisto, más allá de profundizar en el análisis del por qué sí o el por qué no Irak, en estos momentos lo que estamos haciendo es que Trump está haciendo lo que se le hincha la gana, ¿no? Fíjate que sí, y no hemos dicho nada del mensaje a la nación del martes, que fue el más largo de la historia, primero, y segundo, que dijo que él había acabado con el Mencho. No, ¿Eh? por eso queda, el próximo premio Nobel de la Paz lo tiene ya seguro. Sí, sí, sí. Ya también denle la Copa FIFA de una vez ya. Pues sí, 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 sí. Ay, ay, ay. ¿Qué seguirá? No, yo creo que es un problema muy complicado y no creo que sea tan fácil quitárselo. Y no creo que le vaya tan bien. Fíjate, la reacción no están, hay muchas cosas que no se están midiendo. La primera reacción es bolas. Te aviento un rollo donde está la quita flota en Bahrein.
y te meto un bombazo en el que te mato o te lesiono a 200 soldados. Esa fue la primera reacción. Entonces ya dijo, va a haber muchos muertos norteamericanos, lo reconoció. El discurso de Netanyahu es tremendo. Sabemos que vamos a sufrir y podemos sufrir mucho en esto, pero finalmente es donde vamos a llegar y el rollo. Ya están midiendo que se les va a ir en contra. O sea, el famoso escudo de hierro, o sea, Irán está tirando ahorita puros desviadores. Todo lo que está mandando son cosas así para que le vienten todo el rollo todos los misiles que tienen para proteger el hierro de Israel. Cuando se terminen, va a empezar a meter los misiles sónicos. Y además ya lo comentaron y lo hicieron en la vez anterior. Entonces, ¿cuánto va a costar? Creo que va a estar complicado, muy complicado. Además, fíjate, la reacciona atacando 4 o 5 bases navales de Estados Unidos. Eso no se ha comentado. Al Udeya en Qatar, otro bombazo. Al Salem en Kuwait. Y al Arafat, si se dan cuenta de lo que cada una de esas bases tiene en Estados Unidos, quiere decir, oye, ¿sabes qué? Pues sí me estás tirando muy duro, ¿no? Y eres un grandote de sumo y el rollo, ¿no? Pero este es un chaparrito, peso ligero, que de repente se mueve muy rápido y tira patadas por todos lados. Entonces, no va a ser tan fácil, no es Venezuela, es otro tipo de cosa. Entonces, militarmente tienen un problema que yo no conozco a fondo, pero que se me hace que se puede meter en un gran problema y no lo van a poder controlar. Socialmente, Beto comentaba una cosa muy importante con el Shah de Irán, que liberaron a las mujeres y el rollo y todo, pues ese fue el problema. Por eso dio la revolución islámica. En la Revolución Islámica, las mujeres iraníes decían, yo me he visto así porque me gusta. Y eso lo vi, fíjate que es curioso porque todo esto me tocó vivirlo en Francia. Yo estuve en la beca de 82 a 85. Y fíjate nada más, el tráfico de armas de Reagan se dio de 81 a 86. La guerra Irán-Irak de 80 a 88. Afganistán 79 a 89. Gonzalo Gimaidi, entonces, era increíble lo que estábamos viendo. Y lo que estábamos viendo es que la República Árabe, los árabes están viendo la realidad con todos los factores que la integran. Es una sociedad que piensa en su gente, en el aspecto material, en el aspecto emocional, el intelectual y el trascendente. No lo han olvidado. Su trascendente, pues obviamente es el Corán, pero tienen una respuesta. Entonces eso les da una fuerza impresionante. Y la otra, ¿quiénes son los terroristas? ¿Cómo nació el concepto de terrorismo en la legislación norteamericana? Nace en esa época precisamente por el problema de Irán. Y de repente descubren que su presidente los estaba armando. Y los estaba armando, es que estábamos negociando las gentes que tenían captadas y los rehenes que tenían en Irán, Irán perdón, Contras. en Líbano. Por supuesto, si todo el dinero que le vendieron a las armas a Irán se lo hubiera dado a las contras, Ortega no estaría ahorita en Nicaragua, pero Por Nicaragua es un supuesto, por cacagote supuesto, así. O por sea, supuesto. es una manera de lavar el recurso. O sea, el pretexto que dio la decía, pues allá se fueron los recursos. Y ahora sí cuéntenle los contras, ¿no? O sea, como ya lo tiraron al pantano. No me digas, es un chorro de dinero. ¿Dónde se fue ese dinero? Y Reagan, además la reacción de Reagan fue sensacional. Yo soy el presidente y sigue siendo mi culpa, aunque no me haya enterado de lo que haya dicho. Y por lo tanto asumo la responsabilidad. ¡Wow! Todo el mundo se va. Y es Y Ordaz, la, y es la, Ordaz. lib- la libró padrísimo. Sí, Sí, nada más que es que ahí sí le fíjate, salió. ahí no hay eso de que, pues el culpable es el maquinista. No, pero la salió bien y la libró. Fíjate qué curioso, ¿no? A ver, últimos minutos. ¿Qué piensan del cablebús? Yo no me he metido, creo que son cuatro rutas, no he abordado mucho el tema, pero mucha gente me para en la calle y me dice, oye, ¿usted cómo ve lo del cablebús? Unos amigos míos que viven en la zona del Parque Juárez están, eh, bueno, organizando protestas y recabando firmas y todo por la cantidad de árboles que van a derribar. Y así en muchas otras zonas. ¿Realmente el cablebús debe tener sus estaciones en donde quieren hacer? ¿La tala de los árboles es necesaria? ¿No hay otra forma? ¿Está bien planeado? ¿Es producto de una necesidad social? ¿El pueblo pidió el cablebús? ¿O qué? La No a imagen todo, urbana se va a modificar tremendo. no a todas tus preguntas, Jesús ¿No? Manuel. Eh, Pero es lo que hemos platicado tantas veces, Muchas Jesús. gracias. O sea, salieron desde los años 90, se estableció la necesidad de hacer los peot.
planes estatales de ordenamiento territorial. Y el plan estatal de ordenamiento territorial tiene que ver cuál es la vocación del suelo de cada estado. Quintana Roo fue el primero que lo hizo. Lo comento, Puebla ha hecho dos que son maravillosos. ¿Cuál es la idea? Que estos documentos en los cuales se da la reglamentación se dice, ¿sabes qué? Es que el tipo de suelo aquí no sirve para hacer cervecerías porque no hay agua. Este sirve acá, este sí sirve porque aquí sí hay agua. O sea, la vocación del suelo te dice qué hacer y entonces te dirige el desarrollo urbano. Y entonces tiene un sentido. Lo sometes con la población y entonces aparecen esas cosas. No a la idea del primero que se le ocurre y lo pasó. No sé, es que ese es el gran problema. Entonces, ¿por qué no se respeta? Pues porque no se ha querido respetar. El peor está ahí, han salido dos, insisto, en Puebla muy buenos, y yo no he visto ningún ayuntamiento que los haya respetado. Todo el rollo de Atliscayo no surgió siguiendo el desarrollo del Programa Estatal de Desarrollo Territorial, que no sé qué tenía un nombre diferente en Puebla, pero que les decía exactamente cuál era la vocación del suelo. Entonces, ¿qué pasa? Pues nomás cruzas a Toyac y huele a popo todos los días, en la zona más rica de la ciudad, porque hay un problema de desarrollo, de vocación del suelo. Entonces sí, tienes Sí, razón. O sea, pero, pues a se puede ver, poner el cablebús, la, claro, la pero hay semana que seguir una pasada, línea. la semana pasada yo decía, ¿y dónde están los expertos? ¿Dónde están los urbanistas de las universidades? ¿Dónde están los colegios de ingenieros civiles, de arquitectos, la Cámara de la Construcción, el Partido Único Dependiente? No, perdón, ese no. ¿Dónde están los especialistas en la materia? ¿Han sido consultados? No. Ojalá se aportaran pruebas, porque la idea puede ser muy buena y puede liberar a los poblanos de una carga tremenda de lo que significan las horas que se pierden en transportarse de un lugar a otro. Puede ser muy buena decisión. ¿Hasta dónde se tiene calculado el riesgo de la seguridad que significa proteger las instalaciones del cablebús? ¿Puedo hacer un comercial? Que Pues, además, fíjate, el próximo 5 de marzo a las 11:30 en la UPAE va a haber una conferencia que se llama ¿Por qué hablar de ordenamiento territorial y no solo de desarrollo urbano? Lo va a dar la maestra Berenice Vidal Castelán. Finalmente es este planteamiento. ¿quién es la maestra Berenice Una, Vidal una, una, Castelán? gente que se ha dedicado sobre todo al desarrollo urbano y que plantea precisamente esta idea, pero no es que no los haya, no es que no lo planteen, tampoco se han tenido los foros, a lo mejor tampoco se han peleado por tenerlos, pero hay que empezar a plantearlo. Es importante que el desarrollo urbano siga el ordenamiento territorial. Y es importante que se diga qué vocación tiene el suelo, es básico. ¿No? Bueno, es más, para hacer cualquier edificio, hombre. Si tú vas a construir tu casa en el jardín y tienes tepetate, tienes que construir de una manera diferente, así tienes roca volcánica en tu casa. O sea, les sí, nada más por lo que ves, ¿no? Entonces yo creo que sí han estado presentes, como ha habido muchas cosas, lo que decía ahorita Luis, o sea, por supuesto que se han planteado, pero a quién te escucha no lo sé. Hoy creo que hay más voces y hay más posibilidades de plantearlo, pero siguen siendo reducidas. Entonces, creo que estamos mejorando. No sé hasta cuándo ni cómo se vaya a dar, pero creo que hay aspectos positivos que se pueden dar. A ver, esto es, a ver, hay más voces, por supuesto, hay más medios para escucharlos, por supuesto, También. porque hoy podemos escuchar una conferencia, un conversatorio y todo eso, tenemos los medios para acceder a ellos y verlos. El asunto es que, en efecto, los gobiernos ya se acostumbraron a que esto pase al margen de las decisiones que ya toman. Creo que es bien importante esto que señalas, Luis, porque también claro que tenemos que tener y trabajar sobre un plan establecido. ¿Por qué? Porque estamos siempre en la lógica de la ocurrencia. Y digo, más allá de que hay vida buenas y malas ocurrencias, ¿no? Yo creo que el Metrobús en Puebla fue una gran ocurrencia. Yo siempre he planteado delante y detrás que creo que una de las mejores acciones que tomó el morenovallismo siempre fue la implementación del ruta, ¿no? Metrobús me parece que ha ordenado, generó un impacto, es un pequeño intento por ordenar el transporte público en nuestra ciudad. No sé, el cablebús, hay quienes hablan bien del cablebús en experiencias en en Estado de México, y ojo, no porque dicen, es que Puebla es plana, no necesita el cablebús, pero a ver, si hemos pasado 50 minutos en el tráfico para transitar a 5 kilómetros, ¿no? Pues está claro que por aquí. Y como las condiciones de la ciudad no permitan que sea subterráneo, que tengamos un metro, ¿no?
Pues si no es por abajo de la tierra, tendrá que ser por arriba de la tierra. Por eso Ciudad de México y cualquiera de las capitales, principales capitales de Latinoamérica, hoy tienen no segundos, terceros pisos de infraestructura carretera. Ahora, que si hablamos de que ya no se está invirtiendo dinero en construir puentes para coches, sino ahora está invirtiendo en construir puentes para personas, pues es ahí donde también hay unas voces que dicen, no, es que cómo le vamos a invertir dinero a que la gente que no tiene coche se transporte, ¿no? ¿Y cómo es posible tirar árboles? A ver, yo creo que hay una mala planeación y una mala revisión en torno a dónde poner las columnas que impliquen tirar árboles. Si podemos arrimar tantito las columnas, bueno. Ese es el punto que O sea, yo debía creo que de allí ponerse en la hay una falta de mesa. La planeación parte porque una de las técnica, ¿cómo porque, ver? Oye, porque tiene que bajar en el Parque Juárez. ¿Por qué no baja más hacia el oriente? el problema yo creo que es que también la prisa por hacerlo siempre está sometida al siguiente informe de gobierno. Es que esto tiene urgir, esto urge para que el gobernador lo pueda poner en su siguiente informe de gobierno. Y ahí es donde creo que corremos riesgos. ¿Por qué? Porque otra vez la decisión del espacio público está sometida a las ocurrencias de gobernantes, ¿no? Insisto, sean buenas o malas. Creo que un cablebús en México digo, en Puebla es necesario, podría ser una buena respuesta si tiene si tiene un buen estudio, si tiene una mejor ruta, si se logran abatir estos temas de cuidar los árboles por los que pasa, e incluso si se administra y transparenta bien, porque creo que también habrá que ver quién lo va a operar, cuánto va a cobrar, si esto se va a transparentar, etcétera, ¿no? Y cómo prevenir medidas de seguridad que después no nos anden colgando accidentes por ahí. Te acabo de poner en el chat aquí de la plática y también en el de los periodistas una foto de Wuppertal, que es una ciudad alemana. Este es un sistema que es un monorriel que Sí, apareció a finales del siglo XIX. sí. Se puso sobre el río. Es barato, se maneja muy bien. Algún día lo quisimos proponer, por ejemplo, en Tlaxcala y a lo mejor también en Puebla. Las opciones las hay y se pueden buscar, no es ningún problema. El problema es con qué orden lo vamos a hacer. Y ese orden me parece que hay que empezar a partir de la realidad. Es decir, si no observamos primero la realidad con todos sus factores y a partir de eso tomamos decisiones en cualquier materia, vamos a estar trabajando siempre al contentillo, a la presión, al momento, bien pragmáticos, pero nunca prácticos, porque va a pasar 2 momentos y después se va a perder. Entonces, claro que se puede dar. Y esta foto que te puse ahorita de este monorriel es el actual porque todavía tienes ahí algunos de los modelos anteriores. En más de 100 años ha tenido un accidente. Y el accidente fue una vez que hubo un circo, quisieron meter el elefante en el tren y se les Sí, pero a cayó, ver, obviamente. el ¿Verdad? cablebús es otra, es otra, Es otra opción que puede no, funcionar, pero es otra tecnología. no, sí. Este monorriel tiene una serie de soportes diferentes. Yo lo que planteo es que cuando se le ocurrió a una empresa de Houston que contrató a Manuel Bartlett en su campaña para gobernador hacer el paseo de San Francisco, el centro comercial, el paseo, el río navegable, todas estas cosas, se organizó toda la sociedad poblana, empezando por el presidente municipal que era Gabriel Hinojosa Rivero. Se lanzaron contra Bartlett para que no se hiciera el proceso del río navegable. Ujú. O sea, querían hacer algo como el River Como San Walk Antonio, como San en Antonio. San Antonio. Bueno, la gente se organizó y hablaron de la tala de árboles y todo este asunto. Y no se hizo. Y Bartlett propuso hacer el anillo periférico rodeado de un anillo de árboles, que nunca se hizo. Llegó Melquiades, ya no hubo dinero, entró la crisis del 94, México sufrió el asunto de los zapatistas, toda esta serie de cosas, y entonces ya no se pudo hacer. Pero no se continuó con el proyecto de hacer la zona arbolada, ni el centro del anillo periférico, que ves que tiene una especie de vado. Ese vado iba a ser para el transporte público rápido, que le iba a dar la vuelta a la ciudad. No se hablaba de cablebús, pero se Y que hicieron estudios y se aportaron decisiones y la gente se organizó. Y yo ahora estoy notando que la gente está protestando por el asunto de los árboles. ¿Estará el gobierno calculando
los daños colaterales de esto? No lo sé. Me parece que es difícil, pero no lo sé. Yo lo veo muy difícil. Creo que no lo alcanzan a ver. ¿Por qué? Pues porque están perdidos en el pragmatismo. Es Joly, hombre. ¿Te acuerdas del libro de Joly que tanto Sí, hemos sí, hablado? sí. Ese es el punto. O sea, es tomar la decisión del momento. Y se pierde la visión prospectiva. Es que un buen deseo se puede convertir en un dolor de cabeza si no arranca con la suma de los sectores beneficiados y los afectados. Que esa sería una de las tareas del gobierno, porque evidentemente el cablebús va a beneficiar a cientos de miles de personas. Pues sí, Correcto. pues Los sí. afectados no sé cuántos son, bueno, son los árboles, según esto, ¿no? Pero hasta dónde este tema no se convierte también en una acción política para criticar a un gobierno para que no haga algo que puede ser en beneficio de las mayorías. Bueno, que eso siempre, ¿no? Ay, nanita con la ranita. Bueno, pues ya hablamos, ya sacamos nuestros traumas y... Fue totalmente catárquica la sesión de hoy. Por Fobias y cierto, ninguna, güey. con eso de que saqué el otro día el libro rojo de Puebla, ya me habló un montón de gente que dónde lo compran. Digo, pues no tengo la menor Pues idea porque yo no no se lo vende. encuentro. Yo no lo encuentro, caray, pero bueno. Muchas gracias. Adiós. Don Luis Ignacio Arbezu, don Javier Cobos Un Fernández, don abrazo. Luis Alberto Martínez, don Humberto Aguilar Coronado. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos, No, camaradas. Buen día. adiós. Diríjome. Díjome. Ah.